que hemos estado hablando, diciendo y analizando. Entonces, nos quedamos en el análisis de la perspectiva de los filósofos presocráticos. Vimos a Tales, a Anaximandro, a Anaxímenes. ¿Quién más después? Heráclito de Heráclito, no se olviden el fuego. ¿Qué más? Parménides, Parménides, el ser. Demócrito, Demócrito, el átomo. Hemos visto de manera general algunos filósofos. No es tan importante centrarnos en los filósofos. Lo más importante es comprender qué buscaban. Y lo que ellos buscaban es el arjé, el inicio de todas las cosas. Y le daban diferentes criterios a ese inicio, a ese arjé. ¿Qué vamos a ver hoy? El tema que nos compete el día de hoy es el pensamiento filosófico como esfuerzo para explicar la sociedad. Entonces vamos a ver el pensamiento filosófico. Estuvimos viendo el pensamiento filosófico para explicar los fenómenos de la naturaleza. No se olviden. Ahora vamos a ver el pensamiento filosófico para explicar la sociedad. ¿Sí? Y vamos a iniciar con un filósofo, intentando introducir algo de la perspectiva de los filósofos, que cambió algo la forma de analizar esta perspectiva y donde iniciará una de las rupturas en la consideración de la filosofía, que posteriormente será la filosofía clásica, Sócrates y demás. Pero uno de los primeros filósofos que comienza a darse cuenta que la filosofía ya no debe ser el criterio del arjé, del origen, del comienzo, es Protágoras. ¿Qué dice Protágoras? Protágoras plantea que el hombre, el ser humano, es la medida de todas las cosas. Entonces el estudio va a ser el humano, el hombre. ¿Por qué analiza y piensa esto? Principalmente en la escala de los valores, para Protágoras, varían del punto de vista de cada uno de los individuos, dependiendo de su visión de la realidad. Es decir, que hay tantas formas de dar origen al mundo como filósofos. Unos piensan el agua, otros piensan el átomo, otros piensan el áperon, otros piensan en el aire. ¿Qué significa? Que los seres humanos tienen diferentes puntos de vista, de formas de analizar la misma realidad. Lo que les decía en otras clases. Este mismo marcador, desde cada uno de sus puntos de la cámara, podrán verlo de una forma diferente. Y para Protágoras, el punto relevante, el comienzo de toda la realidad, será el ser humano. Y comienza a cambiar la perspectiva de la filosofía. No vamos a ahondar directamente en lo que dijo Protágoras, pero vamos a tomarlo en consideración como punto relevante y como inicio del cambio de la perspectiva de la filosofía. Porque nuestro tema es el pensamiento filosófico como manera de explicar la sociedad. Y esta sociedad va a estar explicada directamente desde el ser humano, desde la consideración orgánica del mundo, de la realidad. Sí nos vamos a relacionar con el concepto cosmos, con lo que hemos ya visto previamente, pero sobre todo vamos a centrarnos en el hombre. Y a partir de aquí iremos analizando algunos filósofos que han venido planteando perspectivas sobre el ser humano, que debe ser lo más importante desde este punto de vista en las consideraciones de la filosofía. No es tanto el origen, sino cómo el ser humano entiende el origen, cómo el ser humano conoce, cómo el ser humano hace matemática, como el ser humano aprende, como el ser humano se interrelaciona, que es la parte de la sociedad. Y comencemos con una pregunta. ¿Qué principios se les ocurre que nos pueden ayudar a vivir en democracia? ¿Qué principios, qué ideas, qué nociones nos permiten vivir en democracia? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles son los principios, normas, reglas que nos permiten vivir en sociedad, en democracia? ¿Ideas? la justicia,
Tal vez la idea de justicia, de dar a cada quien lo que merece dependiendo de su necesidad. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? El orden. El orden. Una de las El respeto. Perdón, el respeto, ya, muy bien. El respeto a las opiniones, a los criterios, a las perspectivas de los demás. Todas esas consideraciones están basadas en la sociedad griega, en el estudio propiamente de los griegos. La sociedad griega de la antigüedad tenía una concepción orgánica de la naturaleza. Esta sociedad griega pensaba o tenía un criterio orgánico de la naturaleza. ¿Qué significa esto? ¿Qué se les viene a la mente cuando escuchan una concepción orgánica de la naturaleza? Y la sociedad. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué significa orgánico? Aquí está la clave para comprender lo que están diciendo o lo que se está diciendo en este momento. ¿Qué será este sentido orgánico? ¿No se nos ocurre? Quiere decir que la sociedad griega piense que hay un sentido orgánico de la naturaleza y la sociedad. Ni una concepción. ¿No se les ocurre nada? Orden. Ya, muy bien. Tiene que ver con el orden, es decir, con el cosmos, con el ordenamiento de la realidad. Y principalmente, si nosotros hablamos de ese orden, decimos que la sociedad griega tiene una concepción orgánica de la naturaleza porque principalmente se comprende que cada ser vivo, esencialmente el ser humano, principalmente el ser humano, cada ser vivo, y más aún el ser humano cumplen una función específica dentro del mundo. Lo que la sociedad plantea debe estar guiado a la visión orgánica de esta realidad. El ser humano, cada ser vivo, también ocupan principalmente un lugar específico en el mundo. ¿Cuál es el lugar del ser humano? Y para puntualizar esto, un lugar específico en el mundo. ¿Qué quiere decir esto de lugar específico en el mundo? Quiere decir que todos tenemos, ¿cómo le pongo otro color? Esencia. Tenemos la consideración de la esencia, que es ocupar un lugar específico en el mundo. Vamos puntualizando esto, que tal vez no sea tan sencillo de comprender. Esencia. A ver, retomemos. La sociedad griega considera a la realidad, a la naturaleza y a la sociedad como un ente orgánico, como una cosa orgánica, que es verdad, tiene un orden, es decir, es cosmos, está ordenado, pero principalmente manifiesta que cada ser vivo, en este caso también el ser humano, ocupan un lugar específico en el mundo. Es decir, que tienen una esencia. Deberíamos entonces delimitar este concepto. ¿Qué es esencia? ¿Qué entendemos por esencia? ¿Qué entienden ustedes cuando ¿Qué escuchan? entendió por esencia aroma, dicen? Bueno, ya, pero si ustedes relacionan... A ver, dígame. Algo único que tiene cada persona. Algo único, ya, algo único que tiene no solo cada persona, sino cada ser viviente. ¿Y por qué lo relacionan algunos tal vez con aroma, con perfume, con lo que sea? Cuando hablan de esencia, porque las esencias de cada perfume son
lo que le hacen o le determinan a ese perfume diferente de los demás. Eso es esencia. La esencia es lo que le determina a cada ser vivo como diferente del resto, pero no solo como individuos. Por ejemplo, no solo yo, con mi nombre, con mi característica, soy diferente del resto, sino que los seres humanos son diferentes de los otros seres vivos por alguna característica particular. ¿Cuál creen que sea la característica o la esencia del ser humano? ¿Qué le hace al ser humano ser diferente de los demás animales? ¿Qué se les ocurre? Su forma de pensar. Ya, pero seamos un poco más específicos. Si decimos su forma de pensar, Podemos hablar. Su naturaleza. ya, pero seamos un poquito más específicos. Denme un concepto. Por ejemplo, la razón. Esa sería tal vez la forma de pensar, que tiene la capacidad de razonar. ¿Alguna otra consideración que haga solo los seres humanos? Podemos hablar. El habla, tal vez, ¿ya? ¿Qué más? Hacemos cosas espectaculares. Bueno, hacemos cosas espectaculares, pero especifica qué espectacular hace el ser humano que no hacen los otros animales, que también son espectaculares. ¿Qué será? Propiamente. Las diferentes formas de expresión. Sea más específico, un poquito más específico. Expresión, ¿a qué sentido se refiere? Sea un poquito más específico. Su forma de ver la realidad. Su forma de ver la realidad. Ya, pero esa forma de ver la realidad, ¿qué la determina? ¿Qué determina esa forma de ver la realidad? ¿Es la razón? ¿Es la conformación de la sociedad? ¿Es que hace normas? ¿Es qué sé yo? ¿Qué? ¿Qué justamente es lo que le hace al ser humano ser humano? Esa es justamente la pregunta sobre la esencia y la pregunta sobre el criterio relacionado con la sociedad. Ahora, ¿cómo se relaciona esencia con sociedad? El filósofo griego Aristóteles plantea que la esencia, que lo propio del ser humano es ser social. Él le llama animal político. No se olviden, político de la palabra polis, ciudad-estado, aquel grupo de humanos que hacen sociedad. Solo los seres humanos, para Aristóteles, conforman sociedades. ¿Sí? No estoy hablando de manadas, no estoy hablando de agrupaciones. El carácter de sociedad tiene un criterio diferente. Tiene un criterio que está o que subyace la consideración del diálogo, de la razón, de todo lo que ustedes han dicho. De hablar, de mirar las cosas diferente, de la racionalidad, de hacer la realidad de una conformación diferente. Es decir, de ocupar un lugar específico en el mundo desde otra forma, desde la consideración de la sociedad. Ese es el criterio de Aristóteles. Podemos nosotros diferir de ese criterio, pero en cierta forma, desde su visión griega, tiene bastante razón. Y vamos a puntualizar por qué. Claro, entonces, la sociedad griega tiene una concepción orgánica de la naturaleza, porque cada ser vivo ocupa un lugar en el mundo. Ese lugar en el mundo es su esencia, es la forma en la cual se manifiesta en la realidad. Bien. Dentro de esta consideración, entonces, los griegos en este contexto, la racionalidad no se comprende como una actividad erudita, sino que es la propia realidad de la sociedad. Y para los griegos, por eso es que Aristóteles plantea que la esencia de los seres humanos es el ser social. La sociedad, en general, no la griega, sino en esta conformación de la sociedad, la racionalidad está comprendida en el criterio de que el único modo de hacer sociedad o de que la sociedad funcione es este sentido propio del orden. La sociedad tiene una perspectiva relacionada, como les decía anteriormente, con la palabra cosmos, con la palabra orden. Todos los ciudadanos griegos eran considerados
poseedores de razón. Es decir, que en la sociedad griega, uno de los avances fundamentales es que todos poseen razón. Tienen la capacidad de razonar, tienen la capacidad de argumentar. Y por tal motivo no solamente podían participar en asuntos de orden público, sino que tenían la obligación de hacerlo. Si todos somos racionales, por lo tanto, tenemos la obligación de participar en las cuestiones políticas. El ser humano está obligado a guiar el orden público. Y cuando hablamos de sociedad griega, si se relaciona con la palabra cosmos, por lo tanto, esta consideración de la política será orden. Y hay que guiar el ordenamiento correcto de la sociedad. Entonces, el pensamiento filosófico, para explicar la sociedad, primero se basa en esta visión orgánica del mundo que está o subyace o tiene la visión del cosmos, del orden, y que como todos poseemos razón, como todos somos racionales, como todos poseemos la capacidad de pensar, entonces estamos obligados a guiar la política de nuestro país, de nuestra región, en este caso, la sociedad griega. ¿Cuál es el centro de las sociedades incaicas, mesopotámicas y demás? ¿Recuerdan ustedes? ¿Cuál es ¿Cómo podemos decir, por ejemplo, nosotros cuál era el centro? Toda sociedad tenía un centro. ¿Cuál era el centro de las sociedades antiguas? El rey o Los el gobernantes. ¿Perdón? el rey. No, el rey es la cabeza, pero el Los centro... gobernantes. ¿Perdón? Los gobernantes. Ya, parece que no me explico del todo bien. Una conformación, por ejemplo, tenemos una cantidad de casas que conforman, por decirlo de alguna forma, nuestra civilización. Pero cada una de estas casas, cada uno de estos elementos, tenía o se conformaba bajo un centro. Este centro era el que guiaba cada una de las conformaciones de los territorios. ¿Cuál era ese centro? ¿O estaba encaminado a qué? Por ejemplo, si nosotros vemos el centro histórico, que es el centro colonial de la época de nuestra realidad. ¿Cuál es el centro del centro histórico? ¿Qué es lo que más encuentran ahí? La Plaza Grande. Ya. Y la Plaza Grande, antes de que sea el Palacio de Gobierno, ¿qué está al lado del Palacio de Gobierno? El Museo Una de Cera. estatua. Ok, el Museo de Cera. De acá, en la parte principal de la plaza. Una La estatua. Estatua de la Libertad. Ya, me siguen entendiendo mal. Hablemos de la Los dioses. construcción como tal. ¿Perdón? Los dioses. Ya, la iglesia. El centro fundamental de la Plaza Grande no es el Palacio de Gobierno, es la catedral, es la iglesia como tal. Casi todas las conformaciones previas a la consideración, por ejemplo, de los incas y demás, el centro de la conformación eran las iglesias, eran los templos, era la religión como tal, eran los dioses. ¿Sí? Esa consideración y todo se organiza alrededor de la religión, porque es el punto más relevante. Si nosotros vemos solo en esta conformación como la religión católica como su centro, la conformación céntrica de la época colonial era y seguía siendo la iglesia. Por poner un ejemplo, en las consideraciones de las conformaciones de las civilizaciones no griegas, mesopotámicas, demás, lo que ustedes quieran, el centro de todo va a ser esta conformación religiosa. La religión es el centro y el motor de todo. En Grecia no, sobre todo en Atenas. ¿Cuál es el centro fundamental para los griegos? La plaza donde se ubica todo
se llama ágora. ¿Qué es el ágora? Este es el centro para los griegos, donde se fundamenta todo, donde está todo. No es la religión, no es el templo religioso, es el ágora. Los griegos, el centro de su ciudad, como les digo, si nosotros vemos el centro, por ejemplo, el centro de Quito, la conformación céntrica, está la mayor cantidad de iglesias. ¿Por qué? Porque la visión o la perspectiva era la religión. En la época griega, y para los griegos en general, sobre todo los atenienses que cultivaban el intelecto, el centro es el ágora. ¿Y qué es el ágora? Principalmente es un centro político, de carácter político y comercial. ¿Pero qué hacían aquí? ¿Qué hacían? ¿Qué creen que hacían aquí? ¿Cuál era la función del ágora? ¿Qué hacían los griegos aquí? Tal vez puede ser discutir sobre diversos temas de la sociedad o cómo vivían. Exacto. Discutir sobre cómo se vive, qué hacemos, es el impulso de la filosofía. Por eso es que en Grecia nace la filosofía, por estas conformaciones, porque le dan prioridad sobre todo al debate. ¿Y cómo debatir de forma correcta? El debate, el encontrarse de forma libre y opinar sobre la sociedad, sobre cómo se está guiando, cómo se está dando la vida social, permite que se dé el avance filosófico. Si no, ¿de dónde nos preguntamos? Si yo no soy libre de opinar, de dar mi criterio, es verdad que solo los ciudadanos, es verdad que los varones, pero por lo menos hay la posibilidad de, si yo tengo una sociedad donde tengo que guiarme solo y únicamente por las normas religiosas, entonces no tengo la posibilidad de opinar. Se hace lo que se dice y punto. En esta posibilidad del ágora, los griegos tienen la facultad y la posibilidad de dar su punto de vista. Y el momento que yo tengo la posibilidad de dar mi punto de vista, habrá diferentes puntos de vista y diferentes criterios, diferentes formas de ver lo mismo. Así nace la filosofía, de la posibilidad de opinar. En el ágora todos podían encontrarse, debatir, dar su punto de vista. De este modo, los inicios de la democracia griega están íntimamente asociados a una idea de la razón, principalmente de que la razón es el motor. ¿Por qué en Grecia nace la perspectiva, en estas consideraciones políticas, de la democracia? Que no se olviden que democracia, poder del pueblo, es decir, el pueblo es el que decide cómo se va a guiar, nace principalmente aquí porque como tenemos todos la capacidad racional, tenemos la capacidad de opinar. Por lo tanto, es nuestro deber opinar. Eso es algo diferente dentro de las sociedades. Las demás sociedades han pensado que un grupo elegido de eruditos, de pensadores, son los que deben decidir lo que se debe hacer. Y ellos están obligados a tomar las decisiones, los reyes, los emperadores. En cambio, los griegos no. Como todos somos racionales, entonces nuestro deber es dar nuestro punto de vista, nuestro criterio. Y algo que yo considero que nos falta bastante en nuestras consideraciones de las propias clases, y para que también, creo yo, el profe no se quede sin voz, el criterio es que ustedes den su punto de vista. ¿Qué opinamos sobre esto? No es solo el sentido de que yo pregunte y ustedes contesten, sino que ustedes también den su visión, su criterio de lo que opinan sobre estas realidades. No son ajenas a la actualidad, no son criterios ajenos a lo que vemos en la actualidad. Son perspectivas que se vienen trabajando siempre en sociedad. Así que les invito a que participen dentro de estas perspectivas y den su opinión, su punto de vista. No se queden con la duda o tal vez no se queden con la perspectiva de que solo hay una visión y solo un punto de vista. ¿Preguntas, dudas? ¿Crisis? Bien, vamos a concluir contestando algo que ya debe quedar claro que lo he enfatizado, pero que es importante.
nuevamente, nos preguntamos por qué se afirma, y lo contestamos en nuestro cuaderno y lo subimos, por qué se afirma que los griegos tenían una visión orgánica de la sociedad. ¿Sí? Vamos contestando eso. ¿Por qué se afirma que los griegos tenían una visión orgánica de la sociedad? Concluimos eso y acabamos la clase. Gracias, chicos.